Esta es la Royal Society de Londres. Tras unos años retirado, Isaac Newton logra hacerse finalmente con el control a principios de 1700, tras la muerte de su enemigo Robert Hooke. Newton compró a sus seguidores, quienes le ayudaron apoyando su nueva posición. El nuevo director de experimentos por aquellas fechas era Francis Hawkesbury, de 35 años. Existen anotaciones de la Royal Institution de 1705 que revelan cómo Hawkesbury intentó dejar huella de su personalidad en las reuniones semanales, realizando experimentos cada vez más espectaculares para impresionar a sus maestros. En noviembre presentó este artefacto, la esfera de cristal giratoria. Consiguió extraer el aire de su interior utilizando una nueva máquina, la bomba de aire. Su máquina tenía una manivela que le permitía girar la esfera. Una a una, las velas de la habitación se iban apagando. Y Francis colocó su mano sobre la esfera. Los asistentes estaban a punto de presenciar algo impresionante. En el interior de la esfera, una luz extraña y tenue se contoneaba alrededor de su mano. Una luz jamás vista antes. Es fantástico. Ese resplandor azul que se está formando alrededor de mi mano y gira en torno a la bola, parece cobrar vida. Resulta difícil comprender por qué este resplandor azul significó tanto, pero debemos tener en cuenta que en aquella época, los fenómenos naturales de este tipo eran considerados obra del Todopoderoso. Hawkesbury nunca supo el verdadero significado de su experimento. Perdió el interés en su esfera luminosa y pasó el resto de su vida trabajando en experimentos cada vez más espectaculares para Isaac Newton y así probar otras de sus teorías. Nunca se dio cuenta de que de forma inconsciente había empezado la revolución eléctrica. Antes de Hawkesbury, la electricidad era mera curiosidad. Los antiguos griegos solían frotar el ámbar, al cual llamaban electrón, para producir pequeños choques eléctricos. E incluso la reina Isabel I se maravillaba con el poder de la electricidad estática con el que se hacían levitar plumas de ave. Pero ahora la máquina de Hawkesbury podría producir electricidad girando una manivela. Una electricidad que podía verse. Y por si fuera poco, su invento coincidió con el nacimiento de un nuevo movimiento que se extendía por toda Europa, conocido como la Ilustración o Siglo de las Luces. Los iluminados utilizaron la razón para cuestionar el mundo y su legado era la política radical, el arte iconoclástico y la filosofía natural o ciencia. Uno de los mayores avances no se hubiera producido de no ser por un terrible accidente. Estamos en Charterhouse, en el centro de Londres. Durante los últimos 400 años, este lugar ha servido de casa de acogida para niños huérfanos y ancianos. Y en un momento de 1720, también acogió a Stephen Gray. Stephen Gray era un conocido tintorero de Canterbury. Observar las chispas eléctricas que saltaban de la seda era algo que le fascinaba. Pero desgraciadamente, un terrible accidente terminó con su carrera y lo dejó en la miseria. Fue entonces cuando le ofrecieron una nueva vida en Charterhouse, donde podría llevar a cabo sus experimentos eléctricos. Aquí en Charterhouse, posiblemente en esta misma sala, la Gran Cámara, Stephen Gray construyó una montura de madera. De lo alto de la viga colgó dos columpios sujetos a dos cuerdas de seda cada uno.
También tenía un aparato como este, el generador de electricidad de Hawkesbury, para producir electricidad estática. Entonces, ante un público más que numeroso, invitó a uno de los niños huérfanos que vivían aquí a que se tumbara entre los dos columpios. Gray colocó varias virutas de oro frente al chico. Entonces, generó electricidad para cargarlo con una biela. Las virutas de oro e incluso las plumas saltaban a los dedos del chico. Algunos de los que presenciaron aquello aseguraron ver chispas que salían disparadas de la punta de sus dedos. Todo un espectáculo. Pero para la curiosa y exigente mente de Stephen Gray, ello significó algo más. La electricidad podía transportarse de la máquina al cuerpo del chico y a través de sus manos. Sin embargo, las cuerdas de seda le cortaban el paso. Aquello significaba que el misterioso fluido eléctrico podía fluir a través de algunas cosas, pero no a través de otras. Todo esto llevó a Gray a dividir el mundo en dos tipos de sustancias diferentes a las que denominó aislantes y conductores. Por aquel entonces, en 1730, el experimento de Gray impresionó a todos los que lo presenciaron, pero vino acompañado de frustrantes inconvenientes. A pesar de sus intentos, Gray nunca consiguió retener durante mucho tiempo la electricidad que generaba. Esta pasaba de la máquina al cuerpo del chico y se esfumaba al instante. El siguiente paso en nuestra historia llegó cuando aprendimos a almacenar la electricidad. Pero esto no sucedió en Gran Bretaña, sino al otro lado del Canal de la Mancha, en el corazón de Europa. Al otro lado del canal, los electricistas trabajaban con la electricidad como sus homólogos británicos, y de hecho allí había un centro destinado a la investigación de la electricidad en Leiden, Holanda. Y fue aquí donde un doctor dio con el invento que aún se considera el más significativo del siglo XVIII. Un invento que todavía encontramos en la mayoría de aparatos eléctricos hoy en día. Aquel doctor era Pieter van Musschenbroek, quien, a diferencia de Gray, se formó desde muy joven. Pero irónicamente, su gran descubrimiento no surgió de su rigurosa ciencia, sino por un simple error humano. A medida que intentaba encontrar un modo de almacenar la carga eléctrica para tenerla lista para sus experimentos, casi podía oírse un hilo de pensamientos. Si la electricidad es un fluido que fluye de una forma parecida a la del agua, es posible que ésta se pueda almacenar como se almacenan los líquidos. Así que Musschenbroek partió literalmente de este planteamiento. Cogió una botella de cristal y la llenó de agua. Después introdujo en el agua el extremo de un cable conductor conectado al generador eléctrico de Hawkesbury. Luego colocó la botella sobre una superficie aislante. A continuación, intentó verter en la botella con agua la electricidad generada por la máquina y transportada a través del cable.
Pero por más que lo intentaba, la carga no se almacenaba en la botella. Entonces, un día, por accidente, olvidó colocar la botella sobre el aislante y la cargó mientras aún la sostenía con la mano. Finalmente, sujetando la jarra con una de sus manos, tocó la tapa con la otra y recibió tal golpe eléctrico que casi lo revuelca por el suelo. Muschenbroek escribió: «Este es un nuevo y terrible experimento que os aconsejo que nunca intentéis, pues juro por el reino de Francia que yo no lo repetiría, ya que si he sobrevivido a él ha sido por la gracia de Dios. Así que seguiré su consejo y sin tocar la tapa intentaré conseguir una chispa». El poder eléctrico que fluía de la botella era mayor a lo visto hasta entonces. Y para mayor sorpresa, la botella podía almacenar aquella electricidad durante horas e incluso días. De modo que, en honor a la ciudad de Leiden, donde Muschenbroek realizó su descubrimiento, este pasó a llamarse Botella de Leiden. Y su fama pronto se extendió por todo el mundo. Aunque la botella de Leiden se convirtió en un fenómeno eléctrico, nadie tenía ni la menor idea de cómo funcionaba. En los siguientes 10 años se produciría un avance que vino de la mano de alguien inesperado. Un hombre sumido en una guerra política y filosófica con la institución londinense y, para mayor sorpresa, con la élite de electricistas británicos. Un hombre al que consideraban un simple colono, un americano. Este es el cuadro de Benjamin Franklin. Lo podemos encontrar aquí en la Royal Society de Londres. Franklin era un apasionado partidario de la independencia americana y veía en la persecución de la ciencia racional y particularmente en la electricidad un medio para retrotraer la ignorancia, a los falsos ídolos y por último a sus elitistas maestros coloniales. De modo que Franklin usó el poder de la razón para explicar de un modo racional lo que muchos consideraban un fenómeno mágico: el rayo. Esta es probablemente una de las imágenes científicas más famosas del siglo XVIII. En ella se muestra a Benjamin Franklin, el heroico científico, volando una cometa en medio de una tormenta, demostrando que los rayos son electricidad. Aunque es muy probable que este fuera el experimento más significativo de Franklin, la propuesta del científico nunca se llegó a llevar a cabo. De hecho, ni siquiera llegó a realizarse en América. Sucedió aquí, en una pequeña villa del norte de París llamada Marly-la-Ville.